Fernando, you can take it away. Muy buenos días a todos y todas. Fernando Torres, trabajador comunitario con Asistencia Legal Rural de California. La R también a mí me cuesta, no te preocupes, Emmeline. Aunque lo digo todos los días. Somos una agencia sin ánimo de lucro que lleva más de 50 años sirviendo a la comunidad y vamos a hablar un poquito de lo que hacemos en la oficina y en las otras oficinas de CRLA el día de hoy. Hello everyone, my name is Fernando Torres. I'm a community worker with California Rural Legal Assistance in the office in Santa Rosa. Today we're going to be covering a little bit of what we do statewide in our 18 offices throughout California. And without further ado, let me start sharing the screen. Ok, espero que se pueda ver. So, de nuevo está la introducción. Gracias a todas y a todos por la invitación del día de hoy a Humanidad. Muchísimas gracias por apoyar a la comunidad y por tener interés de conocer un poquito más de nuestros recursos. Thank you very much to Humanidad and everyone involved for the invitation. We're very happy to share what CRLA can offer to the community members that call us today. Nuestra misión, como aparece en pantalla, es luchar por la justicia y los derechos individuales junto a las personas que desafortunadamente son las más explotadas en nuestra sociedad. ¿Quién incluye esto? Incluye a personas de bajos ingresos. Nuestros requisitos, parte de nuestros requisitos para dar un poquito de ayuda, tiene que ver también que la persona tiene que ser de bajos ingresos y ayudamos a comunidades rurales, aunque Santa Rosa no se considere una. Estamos por toda California, 18 oficinas en California, algunos más separados que otros. Trabajadores agrícolas. Desde que comenzó CRLA, y voy a mencionar en la siguiente slide, CRLA se ha enfocado mucho en los trabajadores agrícolas desde el principio. Siempre es muy importante para nosotros como CRLA que se sientan apoyados ellos como trabajadores, que sepan sus derechos y también de que levanten la mano cuando necesiten para cuando algo no esté bien y puedan poner una queja en el departamento correcto o con nosotros cuando sea necesario. Ayudamos a personas con incapacidades, discapacidades en cuanto a lo legal. Si tienen una preocupación en cuanto a su disabilidad y cómo alguien o agencia o alguien en capacidad de darles ayuda o alguien que están trabajando o el arrendatario, algo está pasando en cuanto a esa disabilidad e incapacidad que les está violando los derechos a esas personas. Inmigrantes, suena como obvio, pero obviamente los inmigrantes sufren bastante, son explotados en nuestra comunidad desafortunadamente y ese tema incluye de nuevo vivienda y todo lo que voy a mencionar en un momentito. Padres, niños en la escuela, ¿qué significa eso? Ayudas en la escuela en cuanto a discriminación por raza. Todos los niños latinos en mi escuela son tratados diferentes. Bullying, problemas de disciplina, la población LGBTQ, relacionado a todo, de nuevo, todo lo que tiene que ver legalmente en cuanto a discriminación de género, vivienda, ingresos, etcétera. Personas mayores de edad, nuestros viejitos, obviamente, necesitan ayuda y personas con dominio limitado de inglés. I'm going to switch to English now. So our mission is to, as stated here, to fight for justice and the rights of those who are the ones who get exploited the most, unfortunately, in our communities. And what does that include? Who do we serve? We serve, and part of our application processing includes the need for that individual to be a low-income individual. We have certain guidelines, and again, I won't bore you with that, but it's part of our requirement. We feel that those are the folks that really, really need our attention, and we focus on that. Farm workers, since day one, CRLA has been about the farm worker, their rights. What has not been right in the past
what is not right in the present, and perhaps what is going to continue to be a fight in the future. We battle all aspects related to farm workers. Sometimes an employer may not provide the right materials, the right protections. Give you an example during the COVID epidemic. So what we try to do, and I'll speak more a little bit in the following slides, but we try to assist them as we really feel they need our support and they deserve it. Folks with disabilities, really any type of disability support in regards to a person that perhaps because of that disability is unable to do a certain activity, or maybe this person is a renter and requires a ramp, and unfortunately that landlord is not going to provide it. For whichever reason, we inform people about their rights, and in some occasions we try to lend a hand. Immigrant populations, need not tell you, they always get the short end of the stick, and we try to empower them so that they know that they have equal rights under the law for many things that they may not be aware of. And again, in that empowering, we hope that they step forward and demand their rights. Parents of school children, what does that mean? We all know about bullying. Unfortunately, in some situations, there's discrimination against children for who they are, what they are, how they represent themselves. Need not tell you specifics on that, but unfortunately it happens, and in some occasions we're able to remind those schools, districts, and schools that there is a responsibility to protect those children, and in some scenarios, again, be a little more hands-on into demanding that those changes takes place. I'll give you an example, which I didn't do in Spanish, of a district elsewhere who was specifically targeting a group of Hispanic students, and just by virtue of bringing those to light, again, the idea is not to get the district in trouble or the school in trouble, is to again just empower those who barely get a chance to raise their hand, so that they're heard, and that hopefully the next classroom, the next year, that problem disappears and it's no longer there at that location. LGBTQ, like all of the above, we assist with any and all issues related to. We have a department, I think I'll say more in a little bit in a different slide, but all kinds of issues that come from within, also at work, discrimination, housing, and so forth. Our seniors are all folks, they deserve our attention, so we try to take care of them, and folks with limited English proficiency as well. So a little bit, español. Un poquito más de información acerca de CRLA. Y ya les mencioné un poquito, llevamos más de 50 años, de hecho desde 1966. Y esto es importante porque muchas personas me preguntan, ¿cuánto cuesta? No cuesta, si califica para nuestros servicios no cuesta nada. No siempre podemos ayudar, tenemos suficientes llamadas, pero hacemos lo posible de ayudar lo más que podemos con nuestro personal. Llevamos haciéndolo desde 1966. La razón por la cual ponemos la foto de esas dos personas en la parte derecha es porque han sido parte y fueron parte desde el principio de la historia de CRLA, lo cual espero que les dé un poquito de la idea de cuál es, por qué se creó CRLA y cuál es el interés. Comenzó de nuevo con el empuje para proteger a los empleadores agrícolas. César Chávez estuvo en la primera reunión antes de que se formara CRLA para ver cómo se hacía CRLA, y después la señora Dolores estuvo en nuestra mesa de directivos, y de ahí sigue la historia hasta el día de hoy. Parte por la cual muchas personas, incluyéndome a mí, nos hemos unido a la causa porque creemos que es válida. ¿Qué tipo de temas tratamos en CRLA? Derecho civil, mencioné en el otro slide información acerca de esto. Trabajo y empleo. Trabajo y empleo es gigante y tiene muchas cabezas, si lo quiere llamar. Problemas salariales, discriminación, desafortunadamente acoso sexual para hombres, mujeres. También sucede permisos de ausencia, no tan común, acuerdos de separación, liberación, renuncia. Básicamente el empleador me dio esta carta, este documento no lo entiendo, me puede explicar qué dice. Vivienda es tal vez nuestra
parte principal desde los incendios. Yo trabajo un poco antes desde los incendios con CRLA y ha sido la mayoría de casos han sido acerca de derechos de vivienda, protecciones. Desafortunadamente en este condado, no tengo que decirles, la situación es difícil, sino crítica acerca de la vivienda. ¿Qué hacemos? Voy a hablar un poquito más adelante de vivienda justa, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es justo? Que nos traten iguales, que ecuánimamente y sin discriminación de ningún tipo. También a veces ayudamos con desalojos ilícitos. ¿Qué significa eso? El arrendatario me está diciendo, y esto es importante, y quiero poner pausa acá, ya que el día de hoy tengo más tiempo, lo que generalmente no tengo, pero nuestra presentación es más larguita el día de hoy. Quiero que entiendan, especialmente las familias latinas, de que si el arrendatario me dice, te vas el domingo, yo no empaco mis cosas para irme el domingo. Yo tengo derechos, sin importar mi condición migratoria, yo tengo el derecho a un proceso justo de evicción. Y no tengo tiempo para explicar todo ese proceso, pero si nos llaman, podemos tal vez tratar de explicarles qué significa eso. Pero el punto que sí quiero que quede claro, porque me recibo suficientes llamadas para que quiero que esté claro. Si el arrendatario le dice te vas el lunes, no te vas el lunes. Hay excepciones, como con todo, pero generalmente si usted es arrendatario, si usted paga renta, si usted renta cualquier tipo de inmueble, un sofá, una casa, un cuarto, una mansión, tiene generalmente algún tipo de derecho. No, hay unas excepciones, pero son raras, pero para todo hay excepción. Pero el punto de nuevo es si su arrendatario le está dando una carta, a veces ni siquiera les dan carta, sino le dicen vete el domingo. No empaque, no se haga persona desahuciada de la calle, como le llaman, homeless. No hay necesidad. Tiene tiempo para procesarlo, tiene tiempo bajo la ley generalmente para una defensa. Llámenos y pregunte, hey, ¿de verdad tengo que irme el domingo? Le damos una respuesta en lo posible, ¿ok? Derechos de los propietarios e inquilinos de casas móviles, generalmente de nuevo basado en ingresos bajos, generalmente son las personas que nos contactan cuando están en peligro de perder su casa. Tenemos personal que específicamente trata de ayudar con esa necesidad y es bastante complicado. Tenemos personas que saben bastante acerca de ello, especializados en ese tipo de preocupación. Devolución de depósitos de seguridad suena tonto y a veces la persona me dice eso ¿por qué lo ponen acá? Porque pasa demasiado. El arrendatario me dice, ¿sabes qué? No te voy a devolver un peso. A la entrada te cobran $2,000, pero a la salida te devuelven $2, ¿correcto? No es así. Usted también de nuevo tiene sus derechos sin importar estado migratorio de recibir un par de cosas. No tengo tiempo para explicar todo el proceso, pero el proceso existe y quiero que sepan que aunque tenemos ciertos reglamentos en cuanto a cuándo podemos ayudar, tenemos paquetes de información, incluyendo que lo usamos suficiente. Cuando alguien nos llama y nos dice, hey, ¿me puede ayudar? Tal vez no podemos, tal vez no califica para nuestros servicios, pero le podemos dar esta información, le podemos dar información de cómo usted puede de la forma legal y correcta, exigir que ese arrendatario me entregue mi platica de vuelta y adivinen qué, ahí es cuando la necesitan más. Ahí en ese momento es cuando necesita usted esos $2,000 para dar el nuevo depósito en el nuevo sitio, para sobrevivir, para hacer lo que tenga que hacer. Todo nuevo vivienda es un paquete grande de información. Beneficios públicos. Aparecemos en la forma que si usted aplica para Medical, CalFresh, otros servicios locales del condado, aparecemos como la agencia que usted puede llamar en caso de que tenga algo que no está saliendo correctamente con ese proceso. ¿Qué significa eso? Yo sé que califico para CalFresh, que antes le decían estampillas de comida, y apliqué y mandé todo lo que necesito. Me lo dieron y desafortunadamente algo pasa entre las dos cuestiones y ahora estoy recibiendo cartas de que me pagaron demasiado y ahora les debo $2,000. Uno de los muchos ejemplos, pero tratamos de ayudar a las personas a que mantengan esa seguridad de tener ese muy importante beneficio.
bien sea medical, CalFresh, pero no, lo hacemos por el ladito legal, no tanto de si aplica o no aplica, o no recibimos aplicaciones para estos programas, que la gente cree cuando digo eso, que es lo que estoy diciendo. No, ayudamos cuando hay un problema, básicamente un problema que usted cree que hay un problema con su beneficio y usted quiere por lo menos saber cuáles son sus derechos relacionados a esto. Educación, creo que ya lo mencioné, derechos de los padres, disciplina, educación especial. Si mi hijo tiene una disabilidad, tiene derechos, tiene derecho a cierto tipo de cubrimiento, a cierto tipo de herramientas que ese distrito le tiene que proveer a mi hijo, si él califica o ella califica para esos servicios. Salud, a veces algunas oficinas, en este momento nosotros no somos una de ellas, pero otras oficinas en California, a veces ponemos personal adentro de una clínica o en conjunción con una clínica y tomamos información, damos básicamente, ponemos la oficina móvil adentro de esas clínicas para tratar de ayudar a la comunidad en todo lo que acabo de mencionar. Okay, about CRLA, we have been given free legal services since 1966, more than 50 years. And that comes from the time where those two individuals on the right were a part, very much involved with the effort in getting CRLA rolling and being a part of it. Cesar Chavez by being on a very first meeting before CRLA got established, Dolores Huerta being in our board a few years later, I believe. So what do we do? What type of areas do we cover at CRLA? Civil rights, and that extends to any and all. Presently, efforts to protect also homeless population in county and city, and many other things in the community. Labor unemployment, it's a huge subject, and here we're just providing kind of the surface of it. But if someone has issues with wages, maybe they didn't pay him the right amount, maybe I was promised 18 and I was paid 15, maybe I was paid 10, and maybe that is under the minimum. And that shouldn't be. What are my rights? Again, we have limited resources. Sometimes we are hands-on and assist with this, but if not, we can always guide you into where you can establish those claims, where you can file them, and maybe even refer you to others that may be able to assist you. We do assist with them, but again, I want to give you a correct portrayal of what we can and we cannot do. Again, we're limited and we do what we can, but these are very complex issues that we sometimes try to assist with. Discrimination, unfortunately, still takes place. Sexual harassment, very much present and should not take place. Leaves of absence, not as common, and separation agreements. Basically, I get this notice, whatever it is, from my employer. I want you to let me know, should I sign, should I not sign? What do I do with this document? You can call us, we can take a peek and let you know. Not me, I'm not an attorney, I cannot give legal advice, but we do have attorneys on house, of course. Housing rights and protections, I think I mentioned in Spanish. I've seen the bulk of our applications being in housing since I joined CRLA about five and change years ago. And since the fires, because it's been so horrific since the fires, and our county, unfortunately, has taken the brunt of it, just by price increases and edging low-income people out. A lot of non-equal discriminatory treatment towards some folks. You name it. Housing is a difficult issue. And again, just like I said, unemployment, those individuals can call us. Maybe showed us the paperwork that was given by it, hopefully. Sometimes that doesn't exist either. But if your landlord gave you some sort of a document, don't ignore it. Please don't ignore it. They may carry some significant legal consequences if you do. Bring it to someone like us. You know, there's other agencies in town that help with this sort of thing as well. Bring it to someone. Don't laugh it off. Don't say, oh, Mr. Smith is crazy. You know, he's never going to do that. They do that, and then you are facing homelessness. So by all means, have it seen, have a look, get an opinion, see what your rights are before you
before it comes to a point that it may be too late to do something about it. That's wrongful eviction. You're entitled to a notice. We sometimes assist with tenant defense. Anything that you are protected with, we will try to assist you as much as possible if you qualify for our services. Rights of mobile homeowners, we do have a specific segment of CRLA that deals with them because they're fairly complex issues in regards to maybe I'm about to lose my home. I got again a notice from the park where that mobile home is parked, and they're giving me a sense that they're going to dispose of my unit, even though they don't own it. It happens. Give us a call and see if you have any legal solution to your issue. Return of security deposits. It may sound like a simple thing, but it's also complex and it involves your rights. And I was saying in Spanish, everyone has rights in regards to housing and employment. They vary to the degree of which may apply to the person, but they exist. And this one is a statute. So it's something that it's set there for the protection of anyone who at any point gives a security deposit. You're entitled to that money back or some documentation on why you're not receiving that back. And I cannot extend here because it's a limited engagement, but we have that information. We also have packets of information in case you don't qualify. Not everyone does, but we can give you information like this. We can email it to you, having an issue with the security deposits, or we cannot help you. You make $10,000 a month, maybe not low income, but here's the info. You can do it yourself. You can troubleshoot yourself, and a lot of people do. Secure access to public benefits. What does that mean? We don't assist with the enrollment part of medical coverage and others, but if you look, if you receive that benefit and you look at your notices, you'll see our name and number listed as, do you have issues? Call them. And that's what we do. We try to, again, to within our resources. These are very difficult and lengthy cases when they do come to the table, because they take a lot of data and a lot of preparation to do it correctly. But we try to guide the individuals into what their rights are. And when we do see a horrific and morbid example of something going wrong that may be affecting a number of individuals, we may likely be able to, again, engage with that county, whichever it is, and try to assist that individual, and in turn assist the next applicant before that applicant has the same issue. So that's the type of thing that we do. Education, I think I mentioned on the previous one. What are my rights as a parent? Language rights, I don't think I mentioned it in Spanish, but that's important. Access to language information to be communicated to me in the language of my preference when I receive benefits from a state or federal establishment that gets federal funding or state funding. They should be communicating with me in the right language, English, Spanish, again, others as needed. We also deal with discipline issues. Again, these are very complex cases, special education. If your child has a disability, you may not, usually may be entitled to receive services that are specific to that need, and the school district should be providing to you. Healthcare, sometimes we put folks like myself and attorneys on clinics, local clinics, just to do basically on the spot assistance. We don't have that in Sonoma County at the present time, but other offices throughout the state do have it. Hablé un poco antes de vivienda justa y prevención de ejecuciones hipotecarias, pero quería dedicarle más tiempo porque honestamente hoy tengo más tiempo que lo que normalmente tengo para una presentación. ¿Qué significa vivienda justa? Vivienda justa es cualquier tipo de causa o ayuda con discriminación, no solo en el alquiler, sino en la venta de la mayoría de tipos de vivienda. Hablé un poco de prevención de ejecuciones hipotecarias, difícil de pronunciar. ¿Qué significa eso? Que me van a quitar mi casa, mi hipoteca, tal vez falta de pago. Ya no pagué 4 o 5 meses y el banco quiere su propiedad de regreso, tengo alguna opción.
tenemos un departamento que es muy bueno en proveer esa información de cuáles son las opciones. Recuerdo un ejemplo muy claro de alguien que estaba a punto, días de perder su inmueble, su casa, y alguien, no en nuestra oficina, porque no es un proceso local en Santa Rosa, pero en otra oficina, lo tomó y le salvó la casita a esa persona. Y es el tipo de cosas que te hacen volver al trabajo con una sonrisa a veces, porque no siempre pasamos, no siempre son finales felices, pero de vez en cuando los tenemos. Asegurando la igualdad de oportunidades bajo leyes de préstamos justos, es lo que dice. Tenemos igual derechos a la oportunidad de ese préstamo y de que el préstamo no sea discriminatorio, de que sea justo, de que no me cobren a mí 50% o no estén discriminando a este tipo de persona por quién soy yo, cómo soy yo, o de nuevo algo que no sea justo, o a veces personas que toman, y en el mundo latino, Latinx pasa bastante, personas que toman ventaja de las personas con préstamos falsos y cosas que desafortunadamente no van a existir, pero existen. El último es muy importante y muy bonito, y es algo que creo que muchas personas no hacen en California, y llevamos pruebas y peritajes. En inglés para mí suena más realista de lo que es, se llama testing. Es como la prueba, ¿no? ¿Y cuál es la prueba que hace CRLA con algún personal? En alquileres, en préstamos, ventas de inmuebles, discriminación en la vivienda. Digamos que alguien nos llama, es más fácil con un ejemplo explicarlo, y nos dice, ¿sabe qué? Yo apliqué para esta renta, para esta casa, para rentar esta casa, y me dijeron, no, ya está rentada, que le vaya bien, pero tengo el presentimiento que fue porque hablé con acento latino, acento español, o porque mi inglés es limitado y la persona no le gustó como yo hablé, o simplemente porque tengo pruebas, tengo cosas que sé que comprueban de que a mí me trataron diferente. Pero a los 3 minutos llamó mi amiga Susanita Smith, que habla perfecto inglés, y a ella le rentaron el apartamento después de que yo apliqué. Esto sucede, de nuevo, discriminación en todo tipo de nivel sucede, y lo que hacemos a veces es cuando escuchamos historias similares y tal vez escuchas 2 o 3 del mismo sitio, ponemos a alguien para que haga pruebas y peritajes, para que mande 7, 10 personas de diferentes categorías, características. En mi ejemplo, por ejemplo, que hablan español, inglés, otro idioma. ¿A quién le dan la aplicación? ¿A quién llaman de regreso? ¿Quién está recibiendo el tratamiento no discriminatorio? Y de ahí se pueden hacer cosas legalmente para tratar de prevenir que sigan haciendo este tipo de discriminación. Para mí siempre me parece muy interesante. Testing es algo que no solamente ayuda a la persona que nos llama, sino de ahí para adelante es posible que esa agencia que está discriminando o persona o lo que sea, que pare ese tipo de discriminación. También anteriormente contratábamos personas, no creo que lo estamos haciendo actualmente, pero estos son miembros de la comunidad que a veces reciben un pago pequeño por ser parte de esos procesos, de sus indagatorias, de esas llamadas para ver quién está haciendo las cosas bien en Sonoma County. Okay, so I just want to say a little bit more about fair housing and foreclosure prevention. What does that mean? And I kind of like the graph in the right hand side. It kind of tells you about all the protected classes, all the issues, all the characteristics, all the things that may come into play if you or someone you know may feel that they're being discriminated. So religion, sex, the things that I can see here, marital status, reasonable accommodation, what does that mean? I have a disability, and I need to have my pet, happens a lot, as a support animal, and that is, I'm requesting for my landlord to allow me to do that, because that is my companion, that is a family member of mine,
And although your policy may say no pets, this is again, I'm requesting a reasonable accommodation, something different than maybe it's in your contract, but that I require so that I can fully enjoy that rental unit that I'm renting. And again, this is not just for housing; it could be for employment, etc. So we try to address those issues with discrimination, housing discrimination, the sale of rental. It's not just about rentals, that happens at the sale portion of it too, which leads us to foreclosures. Sometimes we get phone calls from folks who are in the process, very stressful process of losing their homes. Maybe they have a mobile home and they have been unable to, for some reason, pay, or sometimes that's not even the case, but there's someone still coming after them, trying to take their casita, their home away from them that they have really worth their life to protect, and they're in that, they have no idea whether there is a solution to the problem. We have a specific department at CRLA that may look into that and give you some very specific information about whether it's salvageable, I can't even pronounce it, whether we can assist you or not, whether you can still have a way to roll back the time and maybe keep that home. I did mention in Spanish. I do recall very specifically a case that was within days of being gone. And because of actions through a different office, not Santa Rosa, they were able to rescue that home. And that was a Sonoma County home. But again, we have different departments in different locations. And sometimes we give work to those departments so that they can be more effective in assisting folks. Fair lending laws, I think I've spoken of. Basically any type of discrimination, I think that is protected on the right-hand side. And then testing, which I think is really, really interesting and not something that I even knew that existed before I joined CRLA, that people did this type of thing. And basically what it means is we may get 1, 2, 3, 4 phone calls of someone saying, hey, you know what, Susie Smith Realtors is renting these apartments. And they're saying, you know what, we don't rent to your kind. We don't like your accent. You know, we think you may not be legally in the country, so we're not going to rent to you. Any sort of discrimination, any sort of maybe we don't like your religion. You know, we don't rent to Catholics here. And I'm exaggerating, but anything to that extent. What we do at times is once we identify, let's call it a naughty provider of services, we may send folks to test it. So they may send Fernando Torres, and they may send Susie Dokes and John Smith, and let's see who gets that apartment, or at least who gets a better phone call. How do they treat me, Fernando Torres? How do they treat Susie Smith? In comparison, who is going to get that apartment at the end, or at least being allowed to move forward with that opportunity. So unfortunately it happens, and it happens it's quite often that it may take place. So we're trying again at CRLA. We sometimes we're not there to go after individuals. That's really not the function. It's more to empower people about their rights. And then in occasion, remind those providers that those rights exist, so that the next person that calls, so that the next phone call from Fernando Torres is going to be treated just the same as Susie Dokes. We have special programs and initiatives. I always highlight the español. Tenemos programas especiales e iniciativas. En CRLA tenemos un programa muy bonito, creado ya hace unos, no quiero decir ya 10 años, que es un programa indígena. ¿Y por qué se creó? Porque muchísimos de nuestros trabajadores agrícolas llenan esa casilla. Son personas de descendencia indígena, de múltiples nacionalidades, y tienen problemas muy específicos que tal vez no aplican para usted o para mí, pero para ellos sí. Incluyendo acceso al lenguaje.
algunas personas no hablan español, aunque vengan del, por ejemplo, el país de México. Pueden hablar una lengua de su dominio diferente y requieren algún tipo de apoyo en cuanto a eso nomás, a que tal vez ni siquiera entienden lo que se les está presentando porque se les está presentando en un lenguaje el cual ellos no manejan. Es algo tan básico, pero ocurre desafortunadamente. So, lo que tratamos de hacer, de nuevo, como dije anteriormente, es darle poder, darle voz a las personas, a los niños en pantalla, a las familias de ellos, para que sepan cuáles son sus derechos y qué pueden decir, cuándo lo pueden decir, y si esa persona al final de decirle esa información continúa haciendo lo que no debe, qué pueden hacer, cómo hacerlo. Y hay un programa de nuevo específicamente enfocado en ayudarle al grupo, a la población indígena. Programa LGBTQ, creo que ya lo mencioné. Todo lo que acabo de decir le ocurre a personas que muestran que cumplen con este requisito y tratamos de ayudarle. Y de nuevo, es algo muy específico que tiene diferentísimas razones por la cual merecen el tratamiento, la dedicación y el respeto a quienes son y cómo deben ser tratados. O tratamos de nuevo de dar apoyo en ese aspecto. A los demás no los voy a mencionar, pero de pronto ya los leyeron en pantalla. Algunos ya los mencioné: préstamos, educación rural, disparidades de salud rural. ¿Qué significa todo esto? Significa que de vez en cuando enfocamos en programas, en cuestiones, en campañas, si lo quiere llamar, para que esos temas salgan a flote y las personas sepan sus derechos. Muy importante, y está aquí en la esquinita, a prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo. Hicimos una campaña antes de que yo estuviera en CRLA, pero estuvo bastante presente y continúa, desafortunadamente lo que continúa. A liberar el estrés por calor en los campos. Damos presentaciones a trabajadores agrícolas o a proveedores de personas que trabajan con trabajadores agrícolas para que sepan qué es esto, qué significa, cuál es el interés ahí. El interés es que personas mueren por el calor cuando están todo el día trabajando bajo el sol, sin sombra, y trabajando duro por 8 o 10 horas, y se desmayan y a veces mueren. So, es importante que las personas sepan cuáles son, qué tienen que hacer antes de que llegue a ese punto y cómo ayudarle no solamente a mí, sino ayudarle a Pedro cuando Pedro se desmaye. ¿Qué tengo que hacer para que Pedro no tenga consecuencias? Apoyar a sobrevivientes de agresión sexual, de nuevo, cualquier tipo de discriminación, cosas que no están bien. At CRLA, we have special programs and initiatives. The one I'm highlighting is the Indigenous program. We have a specific department that takes care of the needs, which are very specific for the community, Indigenous community. And that could include many other issues, language access to language rights. I may not speak Spanish, even though I'm from Mexico. I may speak Triqui, Mixteco, different language. And what are my rights? I mean, do I have to just suffer in silence, or what can I do about that? So we may be able to, again, to guide you a little bit on that. Also, housing, again, all of the things that I mentioned, but then with the added stress of maybe having a bit more discrimination because, again, of how I look, how I communicate with you, the provider. LGBTQ program, I think I mentioned it in the past, but basically any and all issues related to in defense of those who they will just like to be treated like they should, like you and I and everybody else, without any sort of special mistreatment just because of who I am. There's other programs, I will go into them, but basically the idea here is to let you know that we try to give also to do things like what we're doing today here to put the word out there, and also do programs specific to some needs that the community is telling us that they need assistance in, and we may just create a project from scratch just based on that. Including that, in the past, we've done prevent sexual harassment in the workplace. Unfortunately, it's still very much there. Heat stress in the fields. This is very important for farm workers and for
those of you who may work with farm workers, there's actually deaths that occur because of heat when you're 8 to 10 hours on the field and it's 100 degrees and maybe no water, or water that tastes horrific and it's not for humans, and it's just been sitting there for 6 days in a yellow jar. It should not happen, but what we try to again to do is say before you get to the point that you have heat stress, because that's actual medical condition where you faint and you may die, what to do. Well, how can I help me, and how can I help my partner who's working with me today in the field, Pedro, and what happens if Pedro faints? What should I be doing? And hopefully before he faints, what should I be doing before that happened? Helping survivors of sexual assault, again, that's the information on the right. I want to do a time check, Emmeline. How much time do we have? We are at 12:50 or 12:49 to be exact. Probably like 3 more minutes. Okay, I'll be quick. So, solo para darles información de cómo ayudamos, tenemos materiales en español en diferentes lenguajes para que las personas conozcan sus derechos, de qué hacemos. Tenemos videos con información. Queremos darles información, por favor llámenos y les podemos informar que tenemos. Just to let you know, we have all sort of materials. We don't want them. We want to give them to you. Give us a call. We'll be happy to send you information about many aspects of the law at no cost to you. And we have videos in different languages. I just mentioned language rights, very important, about what those things what your rights may be in regards to that. We do trainings. I consider this one a training. You're gonna share this, and hopefully someone's going to review it and learn from it. So we do things like this all the time. If you feel what I did here today is helpful to your organization and you want to have a one-on-one or to a group of workers, and that's what we do. That's my job. So please let me know and I'll be happy to assist. We can assist with many topics as shown here. Y en español hacemos entrenamientos, así como el día de hoy. Yo considero esto un entrenamiento. Alguien va a aprender esperanzosamente de lo que dije, de sus derechos. Se va a acordar, yo recuerdo aquel señor que me dijo algo. De eso se trata. Ayudamos con entrenamientos específicos. Aquí está protegerse del humo, insolación, derechos del inquilino, robo de salario. Si le parece interesante y quiere tenernos para una presentación enfocada a algún tipo de problema, nos puede llamar y con gusto tratamos de presentar la información. Esta es nuestra página de internet. La de español está todavía siendo polishada, pero prontamente estará disponible. This is our website. You can, again, look at all the resources. Most of the resources will be there. Or again, just information that you can easily access. And I am done. Ya hasta aquí acabé. Sé que nos acabó el tiempo. Le agradezco por la invitación a Humanidad. Thank you so much for the invitation. Do you have any questions? Muchas gracias por esa presentación, Fernando. Thank you very much for that presentation. So ahora vamos a abrir a la sesión para preguntas para Fernando. Sí les quiero recordar que él es un trabajador, él no es un abogado, so no va a poder, si tiene preguntas legales, él no va a poder contestarlas. So right now we're going to have opening our questions for our presenter, Fernando. I do want to remind everybody that he is actually a community worker and not an attorney, so he will not be able to assist with any legal questions that you might have. But yeah, ¿hay alguien que tiene preguntas? Is there someone who has questions? Sin pena, sin pena. Hay uno en el chat, dice, when and where do work trainings take place? ¿Dónde y cuándo pasan los entrenamientos para los trabajadores? Es una buena pregunta y no tiene respuesta específica en cuanto a veces, en ocasiones, con COVID ha cambiado un poco, pero
solíamos y tratamos de estar volviendo a dar información a trabajadores a que vengan a nuestra oficina o a hacer talleres. Últimamente es como el día de hoy, por invitación o por un grupo de personas que están en necesidad. No hacemos, como les digo, no vamos